Gracias, Lina, y buenos días para todos. Para mí es un placer poder estar en un nuevo espacio con nuestros amigos, clientes, colegas, y les agradezco enormemente por acompañarnos en este espacio. Es un gusto dar la bienvenida a este webinar en el que tendremos la oportunidad de conversar acerca desde una perspectiva, dijéramos, técnica y jurídica, la reciente decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto relacionado con el salario mínimo en Colombia. Como empresarios, gerentes, directores de talento humano y asesores corporativos, saben que cualquier modificación o suspensión, en este caso ya daremos algunas aproximaciones sobre estas perspectivas, en materia de salario mínimo, pues tienen un impacto inmediato en múltiples frentes, en las estructuras de los costos laborales, en los presupuestos, en la contratación, en la liquidación de las prestaciones sociales, de la seguridad social y en general del cumplimiento normativo laboral. Por eso, más allá del titular de la noticia, quisiéramos que lo verdaderamente relevante sea comprender qué significa jurídicamente esta suspensión, cuál es su alcance real y cómo debe gestionarse adecuadamente en la operación diaria de las organizaciones que el día de hoy nos acompañan. Durante esta sesión abordaremos más o menos, dijéramos, tres aspectos fundamentales. Uno, el fundamento jurídico de la decisión de la suspensión provisional, con lo que nos acompañará también Luisa como parte de la exposición, los efectos prácticos inmediatos en las relaciones laborales y en las obligaciones del empleador. Y tres, tendremos una tanda, llamémoslo así, de preguntas que hemos preparado, muy típicas relacionadas con lo que son estos aspectos que a todos nos preocupan y que queremos tratar de interpretar de una manera jurídica lo más atinada posible, donde derivaremos en las recomendaciones técnicas para mitigar eventuales riesgos y, entre otras cosas, para que no tomemos acciones que de pronto no están llamadas a concretarse en este punto. De tal manera que el objetivo de este espacio no es generar alarma, no es generar una especulación, sino ofrecer simplemente claridad sobre este decreto, perdón, sobre esta decisión del Consejo de Estado respecto del decreto, en donde los escenarios de incertidumbre normativa, dijéramos, en este punto, ya ayer había algunas noticias por parte del Gobierno Nacional respecto a la primera reunión que se tuvo entre quienes conforman, llamémoslo así, el grupo de encargados de la cartera ejecutiva para efectos de resolver qué van a hacer, que dije que se prevé que van a mantener y poder sustentar ante el Consejo de Estado la eventual, el eventual porcentaje o mantener el eventual porcentaje del 23,7% que ya teníamos. Pero lo cierto es que la mejor herramienta para la toma de decisiones empresariales es el análisis, pues, jurídico estructurado basado en los principios laborales, en la jerarquía normativa y en un espacio de seguridad jurídica que ofrezca claridad para ustedes. Entonces, esperamos que esta sesión pues, les brinde los criterios concretos para actuar con prudencia, cumplimiento, prevención, protegiendo tanto la estabilidad de las organizaciones por un lado, como la adecuada gestión de sus relaciones laborales. De manera que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comencemos, por favor. Dejo una pequeña cuña dentro de este espacio para quienes de pronto estén ubicados en la ciudad de Cali, porque sobre este punto y sobre los impactos que a nivel fiscal esto ha venido derivando, los invitamos el próximo miércoles, perdón, el próximo jueves a un evento presencial que haremos allá el próximo 26 a las 8:30 de la mañana en el Hotel Intercontinental de Cali, donde tendremos un espacio conformado con otro grupo de expertos y hablaremos no solamente de lo que tiene que ver con la
con el impacto del salario mínimo, sino la forma en la que estructuramos bandas salariales. Vamos a tocar temas relacionados con el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respecto a lo cual, pues no mucho se ha podido hablar, dada la convulsión normativa y política en la que estamos, pero que entra a regir ahora en abril de este año y que precisamente derivada de estas contingencias y de las maneras en las que quizá reactivamente, pero no de mala fe, actúa la empresa, pudiera pasar que deriven eventuales conflictividades laborales que si se presentaran en el mes de abril, pues estarían regidos por el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que en ese espacio en la ciudad de Cali, de manera presencial, en un desayuno que tendremos, los esperamos para que nos acompañen quienes puedan estar allí. Entonces, ahora sí, doy paso a Luisa, por favor. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias, Jaime, por la presentación intervención. Ya entrando entonces en materia, vamos a hablar de los aspectos generales propios del auto proferido por el Consejo de Estado el pasado 12 de febrero. Es importante entonces que conseguiremos tres ítems fundamentales en el momento de hacer la revisión propia de este auto. Tenemos entonces que ese auto tiene una vigencia, el cual de conformidad con la norma se indica que entonces esa vigencia inicia a partir de su notificación por Estado conforme a las reglas del CEPAC. Aquí es importante detenernos porque si bien el auto fue expedido el 12 de febrero, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí, yo creo Sí, que ahí. Luisa, mucho Sí, mejor, está perfecto así. listo, perfecto. Bueno, como les venía diciendo, si bien el auto fue proferido el 12 de febrero del 2026, al hacer una revisión detallada de la hora en la cual se hizo la notificación por estados, tenemos que la misma se hizo a las 11:58 de la noche. Dicho eso, entonces tomamos como fecha de vigencia el 13 de febrero del 2026. ¿Esto porque es importante? Eso es muy importante porque será entonces a partir de esa fecha donde se empiecen a contar los términos para poder dar cumplimiento con lo ordenado por el Consejo de Estado al Gobierno Nacional, lo cual veremos más adelante. Este tipo de providencia o este auto se, digamos que en el mundo jurídico se tiene una naturaleza de auto interlocutorio. Es muy importante que acá tengamos en cuenta que mediante este auto no se constituye un auto de fondo, no implica una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto, es decir, mediante el auto que profirió el Consejo de Estado no estamos diciendo si el decreto que estableció el incremento del salario mínimo del 23.7 es legal o es ilegal, no, simplemente hablamos entonces de que se profirió una medida cautelar de suspensión, pero no nos estamos yendo más allá a decidir de fondo sobre ese incremento propiamente dicho. ¿Cuál es entonces la naturaleza de la medida? Como ya lo hemos venido diciendo, fue una suspensión diferida y provisional. Aquí es importante tener presente qué se entiende por una suspensión diferida. Entonces entendemos por una suspensión diferida lo que no es automático. Es decir, con la entrada en vigencia entonces de este auto no quiere decir que el salario mínimo que se estableció bajo el decreto 1469 va a quedar sin efectos de manera automática. No. ¿Qué nos dice el auto? Vamos a tener una suspensión diferida, es decir, sí va a haber una entrada en vigencia, pero únicamente ese decreto 1469, es decir, ese incremento del 23.7, se va a suspender cuando el gobierno nacional emita otro decreto con una cifra de salario mínimo de manera transitoria. Entonces eso es importante que lo tengamos presente porque no se puede decir o como hemos escuchado en algunos pasillos o se ha visto en redes sociales y es que con la entrada en vigencia entonces de este auto, el salario mínimo que tenemos para el 2026 se va a suspender de manera automática. No, hablamos entonces de una suspensión diferida y solamente se suspenderá hasta el momento en el que el gobierno nacional decrete la nueva cifra del salario mínimo. Y adicionalmente, entonces hablamos de una suspensión provisional porque aquí el Consejo de Estado, como se los decía, no está diciendo si ese incremento fue ilegal o es legal. Simplemente lo que el Consejo de Estado dijo, hagamos un stop en el camino porque estoy evidenciando que en este decreto hay irregularidades, ¿cierto? En las cuales el gobierno nacional tiene que subsanar y se van a revisar, que eso será dentro del proceso de nulidad. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Dicho entonces esto y conociendo los tres aspectos generales del auto, pasemos entonces a la secuencia cronológica del decreto 1469, que el decreto 1469 fue el que estableció el salario mínimo de 1.750.905. Entonces tenemos que en diciembre del año 2025 y en cumplimiento con la normatividad, se entonces instala la mesa formal de concertación para definir el salario mínimo del 2026. No obstante, para el 15 de diciembre tenemos entonces que esta mesa de concertación fracasó en el sentido que no se pusieron de acuerdo los empresarios, el gobierno nacional y los sindicatos en aspectos técnicos y económicos que no vamos a revisar en este momento. Dicho entonces eso, y considerando que fracasó esta mesa de concertación, el 30 de diciembre del 2025 el gobierno nacional expide el decreto 1469 del 2025 que fija entonces el salario mínimo en 1.750.905. El 1 de enero entonces este decreto entra en vigencia y a partir de ese momento entonces tenemos un nuevo salario mínimo que es el que les acabo de mencionar. Sin embargo, se presentan entonces 16 demandas de nulidad, las cuales son admitidas y se acumulan porque tienen identidad de objeto, es decir, todas buscan que se declare que efectivamente hay irregularidades en cuando el gobierno nacional estableció este incremento del 23.7. ¿Qué pasa entonces? El 13 de febrero del 2026, el Consejo de Estado profiere este auto, ¿cierto? Mediante entonces el cual se le ordena al gobierno nacional que tiene un término de 8 días calendarios contados a partir de la notificación de este auto para expedir un nuevo salario mínimo o una nueva cifra, ¿cierto? Mediante la cual debe sustentar o ese incremento debe estar apegado a los aspectos legales y constitucionales que trae la norma. No puede simplemente basarse en lo que ellos denominan salario vital, sino que ese incremento tiene que estar argumentado considerando los aspectos legales y constitucionales que trae la norma. Adicionalmente, entonces también les traemos una fecha bastante importante, que es el 21 de febrero del 2026, que sería cuando se cumplen los 8 días calendario que le dio el Consejo de Estado al Gobierno Nacional para que profiera este nuevo salario mínimo de manera transitoria. Es importante aquí considerar que esta fecha del 21 de febrero la tomamos considerando que la entrada en vigencia fue el 13 de febrero. Sin embargo, esta fecha puede cambiar en el sentido de que el gobierno nacional puede tener como medidas procesales, es decir, puede solicitarle al gobierno nacional una solicitud de aclaración que suspende los términos y en ese sentido entonces esos 8 días calendarios pueden ampliarse un poquito más. Sin embargo, a hoy y considerando que no tenemos una solicitud de aclaración ni ninguna otra o medida procesal que haya implementado el gobierno nacional, tenemos entonces que para el 21 de febrero del 2026 ya debe estar establecido entonces el nuevo, o ya se debió haber expedido el nuevo decreto con la nueva cifra de incremento de salario mínimo de manera transitoria o en caso tal de, como lo decía el doctor Jaime al inicio, en caso de que se mantenga el 23,7, pues el gobierno nacional tendrá que argumentar basado en lo que establece la norma y la Constitución sobre qué argumentos fue que se estableció ese 23,7. Adelante. Ahora hablemos propiamente de lo que del contenido de este auto. Entonces tenemos que el alcance y los efectos jurídicos propios de este auto frente a la decisión, como se los decía anteriormente, fue que se decretó la suspensión provisional del decreto 1469 del 2025, que estableció el incremento del salario mínimo, dejándolo en 1.750.905. Acá entonces lo que les decía es que esta medida produce efectos desde el momento de su notificación, es decir, el 13 de febrero del 2026 y mantiene la vigencia hasta la expedición del decreto transitorio ordenado. Es decir, se suspende ese decreto, pero únicamente hasta que el gobierno nacional expida el nuevo decreto que va a tener el salario mínimo transitorio. ¿Qué se ordenó en el decreto? Como ya lo hemos venido diciendo, entonces se le ordena al gobierno nacional expedir un decreto transitorio en el término de 8 días calendarios contados a partir de la notificación por estado del auto. ¿Qué efectos sería? ¿Qué efectos entonces tiene como tal este auto? Entonces acá es muy importante considerar que este auto no tiene efectos retroactivos, es decir,
los temas que ya se consolidaron, es decir, por ejemplo, los salarios que ya se pagaron en el mes de enero y la primera quincena de febrero, las liquidaciones de prestaciones sociales que ya se realizaron bajo el salario mínimo establecido por el decreto 1469 ya están consolidadas. Por lo que por lo que les digo, este auto como tal no tiene efectos retroactivos, es decir, no podemos, mediante este auto, solicitarle a los trabajadores que devuelvan sumas de dinero, etcétera, etcétera, porque efectivamente esas situaciones jurídicas ya fueron consolidadas. Adelante. Aquí entonces les traemos un módulo que nosotros hemos denominado mitos versus realidades. Acá entonces les traemos una lista de varios mitos que hemos visto que andan circulando en redes sociales y vamos a aclarar uno a uno. Adelante con la siguiente diapositiva. Tenemos entonces un primer mito, que es el que dicen que el decreto 1469, es decir, y que nos trajo el salario mínimo de 1.750.000, queda entonces sin efectos desde el momento en que se expidió la medida cautelar. Es decir, que este auto dejó sin efectos el salario mínimo que ya veníamos aplicando y que desde ese instante dejó entonces de aplicarse el salario mínimo que teníamos para el año 2026 y que ya los salarios que van a pagarse son bajo el salario mínimo del año 2025. Esto es completamente falso. Como ya se los venía diciendo durante el desarrollo de la exposición, el decreto 1469 no quedó sin efectos de manera inmediata. Esto simplemente va a quedar sin efectos una vez el gobierno nacional entonces expida el decreto con el nuevo salario de manera transitoria. Es decir, en este momento continuamos pagando salarios, liquidando prestaciones sociales y demás emolumentos de carácter laboral y de seguridad social con el salario mínimo para el año 2026. Otro mito que hemos escuchado y que vemos rondando en redes sociales es que el incremento del 23% fue rechazado expresamente por el Consejo de Estado y que ese fue el motivo de la suspensión. Y que adicionalmente la solicitud de realizar una motivación técnica es una razón secundaria. Entonces, esto es un mito completamente, ya que el 23 o el 23,7% no fue avalado ni rechazado por el Consejo de Estado. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Ok, hay un incremento del 23%, pero venga el gobierno nacional y motíveme técnicamente o fundamenteme ese incremento del 23%, ya que a la luz de lo que plantea el Consejo de Estado en su auto, se indica que el decreto había digamos que había sustituido los parámetros previstos en el artículo o no, sí, en el artículo 8 de la ley 278 del 96 por el concepto de salario vital, era lo que les decía ahorita. O sea, el Ejecutivo al momento de establecer el incremento del 23% pasó por alto y no sustentó adecuadamente la incidencia de la inflación del 2025, la productividad, el PIB, la participación salarial y la meta de inflación, sino que sustituyó todos estos componentes que tenía que argumentarse al momento de establecer un incremento por un concepto que ellos denominaron salario vital. Entonces, acá es importante considerar que el Consejo de Estado en ningún momento avaló o rechazó el incremento del 23,7. Simplemente lo que le dijo al gobierno nacional es fundamenteme ese incremento del 23,7 conforme a los parámetros establecidos en el artículo 8 de la ley 278 del 96. Otro mito que vemos también es que se está indicando que la medida cautelar de la suspensión equivale a un fallo definitivo, por lo que ya no se aplicará más el salario vigente y todas las situaciones jurídicas creadas antes de la decisión quedan anuladas sin excepción. ¿Qué tipo de mito, digamos, para aterrizar un poquito este mito, es que hemos escuchado en algunas pasillos que se indica que con la entrada en vigencia de este auto, ya no existe el salario mínimo, o sea, ya podemos contratar a personas por debajo del salario mínimo, que le debo pedir a mis trabajadores que me devuelvan todo o la diferencia del salario que pagué en enero y durante la primera quincena de febrero.
situación que es completamente falsa, ya que como se los venía diciendo, la medida cautelar no constituye un fallo de fondo. El salario actualmente vigente entonces continuará aplicándose, es decir, se seguirá pagando un salario mínimo de 1.750.905. Las liquidaciones de prestaciones sociales se harán sobre este salario mínimo hasta que haya una publicación del nuevo decreto que establezca de manera transitoria cuál va a ser entonces ese salario mínimo hasta que se defina por parte del Consejo de Estado la ilegalidad o la legalidad del decreto 1469 del 2025. Adelante con la siguiente diapositiva. Aquí entonces le traemos unos impactos que a la luz de nuestro análisis detallado del auto es importante que las organizaciones y los empleadores tengan entonces en el radar, considerando entonces la expedición de este auto. Adelante. Tenemos entonces una reiteración a lo que ya les he venido expuesto durante la presentación, y es decir, entonces que todas las áreas de nómina deben continuar aplicando el valor del 1.750.905 hasta que haya una expedición del decreto transitorio, es decir, no nos tenemos que volver al salario mínimo del año 2025, sino que simplemente continuamos aplicando este salario hasta tanto por parte del Gobierno Nacional se cumpla con la orden proferida en el auto por parte del Consejo de Estado. Es importante entonces que también las compañías dentro de los equipos de nómina se haga entonces una evaluación de contingencias, es decir, que haya una proyección de escenarios financieros ante una eventual modificación del salario mínimo. Esto es importante considerarlo porque incluso ayer nosotros lo conversábamos y decíamos, ¿qué pasa si ese decreto que nos va a traer un nuevo salario mínimo de manera transitoria surge el 20 de marzo? Entonces, ¿cómo operativamente se están preparando las compañías para hacer las liquidaciones de nómina? Entonces, hasta el 20 de marzo con el salario de 1.750.905 y a partir del 20 de marzo en adelante liquidarlo con el nuevo salario que establezca el Gobierno Nacional en ese decreto transitorio. Entonces, es importante que operativamente también las compañías se preparen para el caso en que ocurra la expedición de este decreto de salario transitorio a mediados del mes. Y en tercer lugar, tenemos entonces que se debe hacer una revisión de obligaciones legales, es decir, un análisis de los topes, las sanciones, los aportes y demás obligaciones referidas en el salario mínimo. Es decir, considerar entonces los topes para el pago de seguridad social, considerando el tema de los 25 salarios mínimos, cuando las sanciones se tasan en salarios mínimos, cuando, por ejemplo, tasamos en el reglamento interno de trabajo las multas en salarios mínimos y las demás situaciones que van ancladas al salario mínimo legal mensual vigente, como puede ser el tema de los procesos jurídicos, el tema de las cuantías y demás. Entonces es muy importante considerar que actualmente seguimos manejando el salario de 1.750.905 y únicamente el mismo se suspenderá hasta tanto entonces el gobierno nacional expida el decreto del salario mínimo de manera transitoria. Adelante. Bueno, hasta aquí todo claro. En caso de que tengan algunas preguntas, las esperamos en el chat para darles respuesta y le doy paso entonces al doctor Jaime. Listo, gracias Luisa. Sí, a ver, aquí vienen a continuación algunas preguntas de origen práctico y digamos que han sido parte de las primeras consultas que hemos empezado a recibir a través de nuestra línea de servicio y donde quisiéramos tratar de exponer de una manera más o menos práctica lo que creemos son las inquietudes más típicas y más comunes que se están derivando de la suspensión que decretó como medida cautelar el Consejo de Estado en un ejercicio donde lo que hizo fue admitir básicamente una actuación procesal que dentro del contexto de las 16 demandas que mencionó Luisa hace un momento, digamos, al haberse acumulado las mismas por unidad de objeto, pues terminaron admitiéndose o se terminó admitiendo una de las medidas
cautelares, que era la suspensión provisional de los efectos del decreto que reguló o que concretó lo que sería el salario mínimo a partir del 1 de enero de este año 2026. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos poco a poco resolviendo estas dudas. ¿Es posible, esperaría yo, que con estas dudas resolvamos la mayoría de las que seguramente se presentarán a través del chat? Y de no ser así, por supuesto, las responderemos al final de las dudas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, algunas personas nos han consultado qué pasa si lo que se expresó dentro del contrato es el valor exacto del 1.795.905 y no la del salario mínimo legal mensual vigente. Yo en eso, digamos, esa pregunta en alguna oportunidad no la hicieron, pero yo creo que eso tiene que ver casi siempre con nuevas contrataciones o con escenarios donde los trabajadores y los empleadores, por algún motivo, decidieron, curiosamente, en mi criterio, firmar algo relacionado con este incremento. ¿Y por qué lo digo? Y ya doy el camino de la respuesta que está prevista ahí. Pues porque, digamos, naturalmente en el contexto jurídico nosotros no teníamos, o ustedes los empresarios no tenían obligación alguna de por qué suscribir un nuevo documento que pacte el nuevo acuerdo salarial que van a tener los trabajadores que vengan menos de un salario mínimo, o mejor dicho, un salario mínimo o menos de un salario mínimo desde la perspectiva, o que quedaron por debajo del salario mínimo, cuando el incremento al ser tan alto, pues hubo una banda que se incorporó, una banda salarial que se incorporó a ese nuevo salario mínimo porque naturalmente habían quedado rezagados con el incremento del 23,7% que tuvimos. Es decir, si eventualmente un trabajador devengaba 1.700.000 pesos, que estaba, digamos, por encima del salario mínimo en 200 y pico de mil pesos, pues resulta que esas personas pues quedaron, digamos, envueltas en el salario mínimo actual, pero no era necesario suscribir, digamos, un documento que dijese eso. Si se hizo y se hizo diciendo, ok, a partir de la fecha, su nuevo salario será 1.750.905 pesos, es decir, de alguna manera admitiendo, pues porque no había otra alternativa jurídica, admitiendo el valor del salario mínimo de manera expresa, pues uno dijera, inicialmente esa es una condición contractual autónoma. ¿Eso por qué lo decimos? Pues porque básicamente lo que están diciendo es, estoy pactando un salario que se acompasa con el mínimo, pero no estoy hablando en concreto de la expresión de salario mínimo, a pesar de que todos los efectos jurídicos y económicos de ese acuerdo son los mismos. ¿Qué pasa si eventualmente ese salario mínimo baja? Pues que eventualmente para él es una consolidación, dado que es una condición contractual autónoma que no está circunscrita al efecto del salario mínimo, y por eso decimos que es una condición contractual autónoma y por eso no tendería a, digamos, a poderse y respetar ese salario si pudiera ser un escenario que bajara ese salario mínimo eventualmente. Pero si eventualmente uno expresó que el trabajador devengaría un salario mínimo, pues naturalmente ese trabajador estaría sujeto a la, llamémoslo así si se quiere, la volatilidad que eventualmente ocurra con ocasión de lo que decía el gobierno nacional, que por ahora pareciera que el gobierno va a hacer un ensayo, dijéramos, no sé si político, pero se supone que es técnico, de mantener el valor actual y explicarle al Consejo de Estado por qué considera que este salario transitorio que va a quedar ahora a partir, luego de 8 días superada o mejor dicho, cumplida la fecha, aunque también habían mencionado que iban a presentar una solicitud de aclaración pues mencionado, lo dijo el mismo presidente el domingo en la noche en la locución presidencial, dijo que iba a presentar una solicitud de aclaración de este auto para entender, y eso naturalmente suspendería los efectos, sobre eso ya me referiré más adelante. ¿Qué pasa si un trabajador tenía pactado, por ejemplo, que su salario sería de 1.620.000 pesos?
el año pasado, lo que traduce que no está expresada en salario mínimo. Pues que como un trabajador que labora, comillas, los 30 días del mes y trabaja una jornada completa, no puede recibir menos de 1.750.905 pesos, pues naturalmente transitaría a este nuevo devengo, que estaría expresado inicialmente como un salario mínimo, porque no se podría respetar el salario mínimo, pero no supondría, como les mencioné, un pacto en concreto. Entonces ahí resuelvo varias dudas en concreto sobre este aspecto, aunque obviamente de estos ejemplos pues podrían haber miles. Pacté un poco más, pero seguía por debajo del salario mínimo. Pacté un poco más de lo que es el salario mínimo, es decir, pacté 1.751.000 pesos, pues quiere decir que estás por encima del salario mínimo, de manera que no estás sujeto a lo que pueda ser alguna modificación que haga el gobierno nacional, salvo que la modificación que haga el gobierno nacional naturalmente sea para incrementar aún más el salario mínimo, que fue una de las expresiones que utilizó, me parece que el ministro Sanguino o no sé si fue el ministro del Interior. Mm, Entonces, ese es un punto, digamos, relevante a considerar. Además, sería un efecto similar al que tuvimos en enero, ¿no? Digamos, ¿cuál fue el efecto similar que tuvimos en enero? Pues que estábamos parados con muchos trabajadores en salarios o en ingresos que eran sobre el 1.700.000 pesos, y de repente estos trabajadores quedan con un ingreso inferior al salario mínimo, pues naturalmente se tenía que ajustar y presionar la banda hacia arriba en 50.905 pesos. Eso para el primer punto. Para el segundo punto, respecto del auxilio de transporte, este auxilio de transporte ustedes pueden saberlo, pero lo cierto es que ese está en un decreto separado desde la perspectiva normativa del decreto que fijó el salario mínimo y tiene unas perspectivas, digamos, diferenciales de cómo se llega a su componente, y por lo tanto, y como ese no es objeto de esta demanda de simple nulidad, pues eventualmente no está cobijado por la medida o eventualmente sino no está cobijado por la medida, y al no estar cobijado por la medida, pues el auxilio de transporte que tenemos en este momento de 249.000 algo pesos, no recuerdo el valor exacto, pues sería el valor que tendríamos que seguir pagando, y ese auxilio de transporte será o seguirá siendo, a menos de que eventualmente sea objeto de alguna otra acción de carácter contencioso administrativo que intente alegar que se trata de un decreto que es también ilegal y que debería estar cobijado por los efectos de la nulidad. Pero entonces, en principio, pues este auxilio de transporte está incólume, goza de legalidad, de tal suerte que no habría, digamos, ninguna variación frente a ese punto. Frente a si se deben reliquidar aportes a la seguridad social, naturalmente esa es una pregunta, digamos, muy común. En principio, con el efecto diferido con el que se emitió el auto y que lo refirió hace un momento Luisa, que tiene unos efectos donde no se van a retrotraer en el caso de que el gobierno nacional fije eventualmente un salario mínimo diferente, provisional, y mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo, que eso es importante que siempre lo estemos mencionando y tenerlo como muy presente en la cabeza, y ya lo diré para otros efectos prácticos, pues lo cierto es que en línea de principio el valor que estamos reconociendo por estos días y que hemos venido reconociendo desde el 1 de enero hasta hoy es de 1.750.905 pesos. Será la base con la que se tendrán que liquidar aportes a la seguridad social, más el correspondiente auxilio de transporte, para hablar de otras prestaciones sociales distintas, es decir, el componente
del salario mínimo junto con eventualmente para lo que aplique el auxilio de transporte será la base con la que sigamos liquidando tanto los aportes a la seguridad social como las prestaciones sociales, como la seguridad social como las prestaciones sociales, de tal manera que, y además porque hay un efecto ahí como dominó de lo que consideramos las situaciones jurídicas consolidadas, y ya veremos eso en una pregunta más adelante, pero en línea de principio es mucho más seguro jurídicamente, por lo pronto, adherirse a los efectos diferidos del auto del Consejo de Estado, es decir, que mientras no haya una modificación, mientras el gobierno nacional no cumpla con la orden por el Consejo Nacional, Consejo de Estado impartida, pues seguimos con el salario mínimo que tenemos hasta este momento. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Otra pregunta, ¿el gobierno puede subsanar el vicio sin reiniciar la concertación? Entonces, en línea de principio dijéramos que sí, se trata de un vicio de motivación únicamente, que supone que debe expedirse el decreto basado en los criterios ordenados por el auto del 12 de febrero, porque, insisto, como lo he dicho varias veces, como se trata de una medida que siempre interioricemos que esto es un ejercicio donde el Consejo de Estado admite una medida cautelar como una medida, digamos, que es provisional, que no tiene un efecto de fondo y que no y que impide pues que el gobierno o más bien que permite, más visto desde otra orilla, permite que el gobierno nacional pueda eventualmente fijar sin ninguna otra medida basada en la mesa de concertación el nuevo salario mínimo transitorio, que de todas maneras supondrá, muy importante, supondrá que el gobierno esta medida provisional la acate, de todas maneras atendiendo los criterios técnicos y económicos previstos en la ley 278, si mal no recuerdo, del año 96, ¿correcto? Eh, Otra pregunta, ¿el decreto transitorio se convierte en el nuevo salario mínimo definitivo? Respuesta, no, precisamente por su transitoriedad, técnicamente el gobierno nacional está expidiendo únicamente este decreto de carácter transitorio. Ellos han hecho dentro del contexto de la alocución que vimos el día domingo, si mal no recuerdo, en la noche, eh, pudimos, digamos, mi perspectiva es que el gobierno lo interpretó como una medida en la que lo que tiene es que ya sustentar el carácter técnico de lo que fue su decisión anterior y no, digamos, fijar por ahora este nuevo decreto de carácter transitorio para, mientras el Consejo de Estado estudia si se cumple o no se cumplen con esos mismos y si eventualmente declara la nulidad de este decreto, caso en el cual ahí sí la orden con algún carácter definitivo tendrá que ser la de ahí sí abrirla nuevamente la mesa de concertación, pudiera ser alguna de las decisiones. Otra pregunta, ¿qué efectos tendría la solicitud de aclaración interpuesta contra el auto que ordenó la suspensión del decreto 1469 de 2025? Pues la solicitud de aclaración, como en cualquier proceso judicial, es una solicitud que suspendería la firmeza del auto que está en este momento, digamos, todavía pendiente de ejecutoria, como lo mencionó Luis hace un momento, la notificación que se dio de este auto de suspensión acogiendo la medida provisional, la medida cautelar provisional, pues tiene digamos, un tránsito de 3 días que hace que quede en firme la decisión, como cualquier otra decisión prevista dentro del contenido de un auto interlocutorio. Y en la medida en la que no esté en firme, pues podría ser objeto de una solicitud de aclaración, adición o corrección por parte del gobierno nacional, quienes al presentarla, que fue lo que en algún punto manifestó el gobierno nacional en la locución,
al presentarla, suspendería naturalmente los efectos de esta decisión hasta que nuevamente el Consejo de Estado estudie la viabilidad de la aclaración o no, si considera que hay algún vacío, algún efecto, digamos, no claro o alguna duda que genere el auto que profirió. Siguiente diapositiva. Eh, Desde la perspectiva procesal, el gobierno nacional podría interponer también recursos una vez le aclaren la decisión o incluso sin pedir la solicitud de aclaración, podría presentar recurso de reposición contra la decisión. Eso lo prevé el CEPACA. Y ya voy a decir un poquito por qué estamos hablando de tanto de lo procesal. Pero digamos que podría interponerse el recurso de reposición, lo cual a su vez estaría, digamos, atacando la medida cautelar prevista e incluso podríamos hablar de que, dado que se trata de una medida cautelar y procesalmente hablando, tendría una posibilidad de un recurso de apelación, pero como quien toma la decisión es el Consejo de Estado y no tiene superior, es decir, no podemos llevarlo ante un superior jerárquico de común del Consejo de Estado al no existir, procedería eventualmente el recurso de súplica, que es el recurso que se puede interponer, digamos, con el efecto, llamémoslo así, de la apelación, para que lo que sería el siguiente magistrado en turno pudiese estudiar eventualmente la decisión que el magistrado ponente que tiene la acumulación de las 16 demandas, tomó. Entonces, ¿por qué, por qué estamos hablando de estos últimos tres o cuatro elementos sobre los asuntos procesales? Y digamos, de cara a la perspectiva empresarial y a la aplicación del mismo, porque todo esto va a suponer, dijéramos, todos estábamos como, o todo el mundo pensó que el gobierno nacional de pronto solo tenía una única salida, una única ruta, que es la de interponer, presentar, perdón, el nuevo decreto transitorio. Y resulta que en realidad el gobierno nacional lo que tiene es múltiples alternativas también procesales para presentar, como las hubiera tenido eventualmente los demandantes, para que me entiendan, por ejemplo, si no hubiera prosperado la medida cautelar de suspensión provisional, eso sí hay que decirlo, pues digamos que a todos nos tomó por sorpresa. Dice algunos miembros, algunos ministros del gobierno nacional que ya tenían noticia de la suspensión provisional que se venía, pero que no habían preparado un plan B. Esa fue una de las respuestas que dio el ministro del Interior. Entonces, no, digamos, yo no lo creo mucho. Yo realmente creo que seguro que la preparación del asunto es lo obvio, y en esto no lo digo desde una perspectiva política, pero lo obvio es que puedan sustentar técnicamente por qué llegaron al 23,7, el criterio que ustedes ya conocen de salario vital, que el gobierno nacional sustentó desde la perspectiva de que la orden de la Constitución es que el salario debe ser, sí, digamos que deberíamos hablar de un mínimo vital, vital y móvil, y no de un salario mínimo para recibir un ingreso en Colombia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en efecto, si el gobierno finalmente interpone recursos, presenta solicitudes y digamos que se opone de alguna manera a la medida, al acogimiento de la suspensión provisional, naturalmente podríamos terminar en que esta decisión provisional pues se siga, digamos, empujando hacia adelante, supere quizá el mes de febrero, y sobre la base de eso debemos es acogernos al efecto diferido del auto, que supone que debamos aplicar el salario mínimo que tenemos hasta este momento, el cual aún goza de legalidad, dado que no se ha declarado su nulidad. ¿Ok? Si el decreto, ¿qué pasa si el decreto transitorio pues aumenta el salario mínimo? Entonces, pues, digamos varias cosas. Obviamente, aquí hay muchos temas que uno tal vez no ve, y es que
uno siempre piensa en salario mínimo y se restringe un poquito al ingreso del trabajador, ¿correcto? Pero pues naturalmente todos los ajustes desde la perspectiva contractual, y cuando me refiero a ajustes no me refiero a que tenga que haber pacto, haciéndome mención a la primera respuesta que di sobre la autonomía, digamos, de la que podría gozar una cláusula que fijara el salario de manera concreta, pues eventualmente tendrán que acomodarse naturalmente los aportes de forma automática, los aportes a la seguridad social, las prestaciones y las demás obligaciones. Entonces, no, todo aquello que surja a partir del momento de la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo con ocasión del acogimiento a la medida provisional, si es que cambia, yo me inclino por pensar que el gobierno, digamos, además, quizá generando un efecto, no sé si, digamos, de buena fe o no, pero digamos, si uno quisiera hacer menos traumático el tema de lo que ya pudo ser, pues mantenerlo, incluso con el hecho de que las compañías en general sabemos que han decidido acogerse. De hecho, la respuesta que hemos recibido un poco a eso y que uno ya escucha de parte de los empresarios es, independientemente de lo que decida el gobierno nacional, yo me quedo con esto. Entonces la respuesta es sí, salvo que pues lo aumente, porque en ese caso no te puedes quedar con lo que el gobierno nacional señaló. Entonces, solamente en el contexto del aumento del salario mínimo como medida provisional, que digamos, en línea de principio el gobierno no está atado de manos y pies para no poderlo hacer, tendríamos que hablar de una modificación a estos, digamos, a los efectos que trae el salario mínimo, como lo tuvimos en enero de este año, que fue esa acomodación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo debe efectuarse el pago correspondiente al mes de febrero y subsiguientes meses, considerando como caso hipotético que la decisión del Consejo de Estado se profiera el día 28 de febrero? Pusimos este caso un poquito, digamos, como contra las cuerdas, porque pudiera ser un escenario pues, que podría eventualmente presentarse. Entonces, además recordemos una cosa y es que la decisión la decisión del gobierno nacional no está prevista para que se tome, digamos, necesariamente en días hábiles, sino que la orden está prevista para que se tome en días calendario. Entonces, bien podría pasar un sábado o un domingo, como para tenerlo ahí en el panorama como una medida. Entonces, el pago de hasta el día 27 de febrero, dependiendo de digamos, cómo surja la situación, pero dijéramos hasta el día 27 de febrero que existe una medida, un efecto diferido, y que estamos acogidos a ese efecto diferido, vamos a decir, el gobierno nacional interpuso solamente una solicitud de adición en estos días, digamos entre hoy y mañana, y eventualmente el Consejo de Estado resuelve sobre el próximo martes o miércoles que va a continuar. Que no adiciona, o que no aclara, o que no hay ninguna, o que aclara algún punto en particular, pero finalmente decide continuar con los efectos y el gobierno nacional el sábado 28 emite el decreto transitorio, pues en línea de principio dijéramos con el efecto diferido hasta el día 27 llegamos con una base de 1.750.905, que es la medida que ordenó el Consejo de Estado, téngase como efecto diferido de esta decisión el decreto que está siendo atacado, que tiene el contenido de este valor como salario mínimo, y seguramente a partir del 28, si hubiera necesidad de ese caso, pues entonces se tendría en cuenta el nuevo salario mínimo y para ese día en concreto se tendría que hacer eventualmente un ajuste en el valor, como si, digamos, el ejemplo más absurdo, pero que mejor cae aquí en este contexto es si yo decido cambiarle a un trabajador el día 30 del mes el salario y a partir de ese día arranca el nuevo salario de ese trabajador, pues yo no podría pretender que ni todo el mes
lo liquido con ese nuevo salario, no tendría, por supuesto, ningún sustento, ni tampoco puedo pretender obviar el hecho de que ese día ya tiene un nuevo salario el trabajador que genera un variable desde la perspectiva de sus aportes, desde la perspectiva de sus prestaciones sociales, en caso de que apliquen de acuerdo con el mes en el que se haga. Y ya si fuera así el mismo ejemplo, y a partir del mes de marzo, pues naturalmente tendrá que pagarse con el nuevo salario mínimo a partir del 1 de marzo, si así fuera como el ejemplo que estamos planteando, pero lo mismo pasaría con cualquier otro ejemplo para que me entiendan. Si el decreto salió el 25 de febrero, quiere decir que la quincena que corrió entre el 15 o el 16 y el 25 de febrero necesita, digamos, que se acomode al nuevo salario mínimo suponiendo que lo incrementó. Respuesta, no, porque, vuelvo, insisto, estamos acogidos al efecto diferido que señaló el Consejo de Estado de manera expresa sobre el tiempo en el que el gobierno nacional deba decidir sobre el decreto transitorio o provisional. Debemos aplicar el decreto que está en este momento cuestionándose por la vía de la nulidad simple. Entonces, no sé si hay una pregunta más preparada. Creo que ya no, creo que ahí ya termina. Sí, hay una última pregunta. ¿Cómo puede la empresa mitigar el impacto organizacional derivado del incremento del salario mínimo en aquellos trabajadores cuya remuneración supera levemente dicho umbral y podrían recibir una afectación en la equidad salarial interna? Entonces, esta pregunta de alguna manera engloba las preguntas que pues tuvimos en enero, ¿saben? Es decir, de alguna forma, la realidad es que los trabajadores que estuvieron en las bandas superiores al salario mínimo, teníamos trabajadores de 1.500.000, de 1.600.000, etcétera, etcétera, que terminan siendo, pues eran trabajadores que vengaban un salario inferior al perdón, superior al salario mínimo, pero que ahora quedaron dentro del contexto del salario mínimo. Pues lo que hicimos, nada, no, es decir, lo que hicimos no, sino lo que tocaba hacer era incrementarlo. Pero ¿qué pasó con esos trabajadores que quedaron unos pesos arriba de esta banda salarial? Y esto lo digo un poquito por lo previsto para los efectos o lo que se tuvo que hacer. Yo prácticamente dijera, yo no sé, digamos, en el caso de las organizaciones que puedan estar aquí presentes, pero en general, la mayoría de las organizaciones se acomodaron a una transición, por ejemplo, en los salarios integrales hacia salarios ordinarios, donde lo que se trató de mantener fue el flujo de caja, que era lo que, digamos, pudiera ser más de mayor nivel de conflictividad desde la perspectiva individual, ¿cierto? Pudiera ser que eventualmente el tránsito se pudiera corregir, y esto es, digamos, donde traemos pues como la sugerencia, y es a través de incentivos de carácter extralegal, reconocimientos que antiguamente pudiera no estar recibiendo el trabajador y que pudiera evitar la desatención que sí recibieron quienes devengaban el salario mínimo y que no recibieron quienes devengaban 1.800.000 pesos, por ejemplo. Es decir, quienes no recibieron ningún tipo de incremento fruto de la decisión del gobierno nacional, porque muchos de los presupuestos de las compañías naturalmente se ajustaron, generaron tal presión del 23% en el presupuesto que eventualmente tuvieron que acomodarse y no poderle dar presupuesto a personas o incremento a personas que pues no estaban dentro de la banda inferior al salario mínimo. Entonces, obviamente, eh, desde una perspectiva de esquemas de compensación, y pues en una medida, en un ejercicio de fortalecimiento de la estructura organizacional, uno pudiera estar considerando como opción los pagos de auxilios de carácter no constitutivo de salario. Pero ojo, ojo, y en esto, digamos, voy dando alguna perspectiva de lo que pudiera ser el futuro, y es que si eventualmente el trabajador, esto creo que puede ser muy importante, si yo voy previendo que la cosa
puede seguir subiendo, por decir algo, porque ustedes, digamos, yo no creo necesario, es decir, creo más en una perspectiva de gobierno de mantener o subir que de bajar. Es decir, lo creo, digamos, no ciegamente, pero lo creo porque me parece que si no, no tiene, o sea, si finalmente lo baja, pues desatiende, digamos, el criterio técnico que ha venido diciendo que siempre tuvo, ¿sí? Sería, digamos, como muy curioso. Entonces, me leo en una perspectiva más de mantener o de incrementar en caso dado, pero pensando en el incremento, tengan en consideración lo siguiente, y es que si pactan 100.000 pesos o 200.000 pesos o lo que sea como un beneficio no constitutivo de salario, e igual el gobierno nacional sube el salario mínimo bajo cualquier rasero, no importa en la provisionalidad o en un nuevo contexto en donde se le ordena una nueva medida se declara nulo el decreto y eventualmente se tiene que expedir uno nuevo con carácter permanente, pues ese bono que ustedes entregaron, pues obviamente no va a servir para sumar a lo que pudiera ser un incremento. Entonces, tener cuidado con eso. Ventaja del bono, que generalmente, pues si está bien estructurado y planteado, pues pudiera ser un bono de carácter absolutamente transitorio también, mientras el gobierno nacional, por ejemplo, expide el nuevo incremento salarial, perdón, el nuevo salario mínimo, o si lo mantiene o lo que sea, ¿vale? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Yo en este momento sería un poquito más promotor de un contexto, digamos, como de mantenerme como estoy, prácticamente, prácticamente ignorando la tormenta política y judicial inicialmente, y más bien, digamos, pegado de la orden judicial de yo voy con este decreto hasta que el gobierno nacional decida otra cosa y en ese momento tomar decisiones, porque de pronto una decisión de este tipo pudiera eventualmente generar alguna suerte de complicación adicional en la organización. Entonces, creo que con eso ya hemos finalizado este espacio y vamos a mirar algunas de las preguntas que nos han hecho para irlas resolviendo. No sé, Luisa, si tú ya tienes alguna vista o preparada y yo Sí, pues mira, te secundo. acá tenemos entonces Isabel Bermúdez nos pregunta si tengo pactado un incremento según el incremento del salario mínimo. Tengo entendido que este subió el 23%. ¿Por qué se habla del 23,7% o el 23,78%? ¿Cuál es el porcentaje real del incremento del salario mínimo? Bueno, Isabel, efectivamente el incremento propiamente del salario mínimo es del 23% de conformidad con el decreto 1469. No obstante, se habla del 23,7 o el 23,78 considerando el auxilio de transporte, ¿cierto? Pero digamos que hablando particularmente entonces del salario mínimo, hablamos entonces del 23%. ¿Listo? Ujú. Yo Doctor, añadiría algo ahí en ese punto, y es que realmente para Isabel, gracias por acompañarnos. Realmente allí tienes que tener en consideración que el decreto no fija una porcentual, fija un nuevo salario. Y estas son las cuentas que pues se sacan, digamos, ya de titular pues de noticia, porque en el decreto lo que está es fijado el nuevo valor del salario mínimo. Ujú. bueno, nos dicen buenos días, nos dice Marta Vargas. Buenos días, ¿existe alguna posibilidad que ante un eventual salario mínimo menor los empleados tengan que devolver lo pagado en exceso desde el 1 de enero hasta la fecha del nuevo decreto? Ok. Bueno, la respuesta en eso es muy clara. Eso sí, digamos, desde la perspectiva de cómo lo interpreta el Consejo de Estado y desde la perspectiva naturalmente lógica del tema, pues en línea de principio dijéramos, esos trabajadores ganaron lo que se ganaron y fue con base en un decreto que gozó bajo el principio, hay una cosa que llamamos el principio de legalidad, que es que mientras el decreto esté vigente y no se haya declarado su nulidad, como hasta ahora está pasando, no podríamos pensar que va a tener un efecto retroactivo el hecho de la consolidación de lo que fue el espacio donde gozó de legalidad.
Entonces, la respuesta es no, no podríamos pensar que entonces los trabajadores quedaron debiéndole a la compañía, mucho menos porque además para la compañía, independientemente de todo, le es imposible, visto desde una perspectiva distinta, trasladarle, digamos, el peso de la decisión normativa a ellos. Habría seguramente una aplicación de un principio de favorabilidad, entre otros, para interpretar que ese valor que recibieron los trabajadores pues naturalmente es un valor que quedó consolidado en su cabeza, ese decreto gozó de legalidad, de tal suerte que pues no habría, digamos, lugar a ese efecto retroactivo. Ujú. Perfecto, nos dice Sonia González. Buenos días. ¿Es mejor colocar en el contrato salario mínimo legal mensual vital o la cifra en pesos? Bueno, pues la respuesta es, digamos, si es contrato nuevo, pues la gran pregunta es si es contrato nuevo, que era lo que decía yo un poco al principio. Y es, hombre, ¿ustedes qué quieren pactar con el trabajador? ¿Quieren pactar que su valor de ingreso esté regido por la media del salario mínimo o no? Esa sería una buena pregunta. Porque si yo le pongo a un trabajador 1.751.000 pesos en este momento, pues no estoy dentro del salario mínimo legal mensual vigente. Que los efectos del auxilio de transporte me cobijan porque eso es para los que ganan menos de 2 salarios mínimos, pues sí. De hecho, muchas compañías pues lo vimos o lo hemos visto muchas veces, pues ponen, digamos, cuando los incrementos de los salarios mínimos eran que rondaban entre el 6 y el 10%, como para dar una banda más amplia, pues lo que hemos visto es que los trabajadores muchas veces devengaban poco más de los 2 salarios mínimos y con eso, digamos, no tenían el auxilio de transporte, que era una medida que tomaban las organizaciones pues como un control de gasto para el no reconocimiento de ese valor, pero entonces no estaban pactados sobre un ingreso, digamos, de 2 salarios mínimos, sino un poco más. Entonces, pues, si ponen que este trabajador va a devengar el salario mínimo, pues siempre están sometidos al hecho de que el salario mínimo sea la media con la que se controle el tema. Obviamente, si se pone 1.751.000 pesos y el gobierno lo mantiene, pues nada cambia. Pero si el gobierno pone 1.800.000 pesos, y este trabajador trabaja una jornada completa, trabaja los 30 días del mes, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás, pues ese es un trabajador que no podría recibir menos de un ingreso total, llamémoslo así, de un salario mínimo. Listo, acá tenemos una pregunta que yo creo que ya tú le diste respuesta, sin embargo, no sé si la reiteramos. Dice, Renulfo Mercado nos dice, buenos días, ¿qué ocurre si al gobierno se le ocurre aumentar el salario vital? Sí, la respuesta es, como la mencioné hace un rato, pues básicamente estaríamos en un contexto donde necesariamente tendríamos que ver quiénes son esos trabajadores, como lo vimos en enero, que devengan un salario mínimo y tendríamos que presionar la banda nuevamente a el alza de lo que el gobierno nacional determine. Yo creería que me inclino por pensar que el gobierno básicamente lo que va a hacer es y es un poco lo que hemos escuchado, digamos, a través de quienes están ahí como rodeando un poco el gobierno y esta mesa, y es que ellos van a tratar, que tiene un sentido, digamos, tiene un sentido lógico, y es que van a tratar de explicar que esto en efecto se trata de un salario mínimo y vital, como lo denomina el gobierno, que responde a un criterio técnico y que está basado en el costo de la canasta, que fue el valor que ellos pues digamos como una de las medias que tuvieron en cuenta. Ujú. Listo, gracias, Jaime. Victoria nos pregunta, buenos días, ¿cuándo se supone que el Consejo de Estado tendrá su decisión definitiva de fondo sobre el decreto 1469? No, ciencia ficción, digamos, en alguna oportunidad existió una demanda de nulidad contra un salario mínimo que decretó el gobierno Santos, si mal no recuerdo, en su segunda temporada de gobierno. Y esa decisión de fondo que decretó la nulidad del salario mínimo ocurrió al año siguiente. ¿Qué tradujo? Digamos, en la práctica, ¿eso qué tradujo?
pues todo el mundo dijo, ok, o sea, ¿qué pasó con lo que ocurrió el año pasado? La respuesta, pues como gozó de validez y de legalidad ese decreto durante todo el año en el que, acuérdense que esto es anual, entonces pues como gozó de validez y de legalidad durante todo el año en el que aplicó, pues cuando finalmente el Consejo de Estado emitió la decisión sobre la nulidad, pues naturalmente no hubo ningún efecto en la práctica, simplemente, digamos, se evidenció que en efecto había habido, digamos, una desatención a los criterios que trae la ley 278. Pero, dijéramos, no tenemos cómo, a mí sí me sorprendió, en esto tengo que ser franco, la velocidad, porque estamos en un año electoral y una de las perspectivas que uno termina incluyendo digamos, en el panorama jurídico, naturalmente es, digamos, el Consejo de Estado a quien le quiere trasladar el problema. Si queda, digamos, en manos del gobierno actual, entonces es un motor, digamos, pues, que produjo en ellos digamos, el discurso de la insatisfacción de que no se permiten medidas del gobierno nacional porque todas son de protección, digamos, del empresario, que al final no es tan real porque el mismo presidente lo mencionaba el domingo y es, las empresas ya habían tomado, digamos, digamos, habían admitido el cambio. Eso uno. Y dos, si se lo dejaba al próximo gobierno, fuera el que fuera, pues de alguna manera era un chicharrón que técnicamente, ni técnica, ni jurídica, ni económicamente les correspondía. Entonces, como que siempre había la duda, pero realmente desconocemos, no hay una media procesal para entender, pues para poder decir, no, esto tiene que estar resuelto en los siguientes 6 meses. No, el Consejo de Estado no tiene esa presión, digamos. Bueno, Victoria también nos pregunta, ¿qué pasa si el Consejo de Estado decide que el decreto 1469 cae? ¿El decreto transitorio será definitivo o el gobierno tendrá que emitir un nuevo decreto? Se Ahí tiene que Jaime emitir un nuevo nos... decreto. Sí, sí, dale, Lu. Exactamente. No, Ujú. tranqui, sí, 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 no, estamos en la misma respuesta. Ok. Listo, bueno, por acá vemos otra pregunta que nos hace Alan, nos dice, cordial saludo, en caso de que haya una reducción, ¿se puede abrir una contingencia donde me presenten una demanda por haber sido un derecho adquirido el aumento y le estoy desmejorando su salario? A ver, en caso de que haya una reducción, se puede abrir a una contingencia donde presenten una demanda. Es decir, la pregunta es, Yo creo que va encaminado a eh, la reducción dentro del decreto transitorio, me imaginaría, o ah, ok, si fuera una reducción dentro del decreto transitorio, o sea, si hay una reducción dentro del decreto transitorio, se presenta una demanda por haber sido un derecho adquirido del aumento y le estoy desmejorando su salario. No, pero volvemos a lo de no echamos, digamos, los efectos hacia atrás, ¿correcto? Es decir, tenemos una perspectiva, digamos, de efecto diferido que nos da una media sobre cómo deberíamos desarrollar digamos, nuestra perspectiva de pagos, llamémoslo, y eventualmente si el gobierno nacional decidiera bajar 1 o 2 puntos porcentuales, por ejemplo, el valor del salario mínimo durante la vigencia de esa medida provisional, pues naturalmente se tendrán que hacer ajustes a los valores. Ahora, ¿qué es lo que hemos escuchado un poco, digamos, de nuestros clientes en estos 2 días de trabajo? Y es, yo ya me quedo así, a mí no, yo no me voy a enredar. Entonces, como que ya asignaron desde la perspectiva, ya ajustaron los presupuestos y entonces muchos quieren quedarse como estaban, pero no faltará naturalmente, y lo comprendería perfectamente, quienes están midiendo ese presupuesto con el nuevo salario mínimo y de pronto tuvieran un alivio de 1 o 2 puntos porcentuales, tanto en una decisión transitoria como una decisión definitiva, pues naturalmente a partir del momento en el que quede decretada esa reducción, pues se podrán aplicar a los trabajadores que vengan un salario mínimo, que estén sobre la base de un salario mínimo, y lo propio respecto de sus aportes, prestaciones y demás. Ujú. bueno, Jaime, ya con esto vamos por terminar las preguntas que tenemos. Ok, ok, bueno, listo. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por este espacio. Creo que fue muy provechoso, muy enriquecedor. Gracias a quienes se conectaron y los esperamos para futuras encuentros. Gracias, Lina, por coordinar todo.
y al equipo de marketing de Forbis Mazars. Gracias, Luisa, por acompañarme y a nuestro equipo de abogados, ¿ok?